Amigas y amigos, sean ustedes muy bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo aquí en su canal El Rojo Noticias. Sin duda alguna, no hay necesidad en muchas ocasiones de que el pueblo o que los simpatizantes o que los seguidores de la transformación en un momento determinado hablen o digan mal cosas de Alito Moreno, cuando en su propio partido político, aquellos políticos que estuvieron en ese partido todopoderoso en este país, como es la franquicia de Alito Moreno, el Partido Revolucionario Institucional, pues ellos mismos se encargan de descubrir y de destapar todo lo trácala que es Alito Moreno. Y sobre todo, principalmente, pues el título o el intítulo establecido en este video, básicamente Alito es el coyote marrullero. ¿Por qué? Porque sale muy ufano, sale inclusive Alito Moreno hablando y diciendo como si fuera el gran líder político, cuando inclusive en su propio partido político lo conocen. Los priistas lo conocen a la perfección. Así es como Alejandro Moreno, durante los años que ha sido político, ha ido amasando su fortuna, desde sus inicios traficando influencias hasta el uso de recursos públicos para sus propias campañas internas y para las propias campañas de la República. Así opera el nuevo PRI. No lo inventa absolutamente nadie, nadie lo inventa, simple y sencillamente que ellos mismos lo confiesan. Esto verdaderamente le va a caer muy mal a los priistas en este país, pero principalmente porque no viene de una persona en la transformación, no, viene de un propio líder o de un propio excandidato de ese partido a la presidencia de la República. Nada más, imagínense usted nada más lo que dijo Francisco Labastida Ochoa, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República. Eso es lo que piensan los mismos priistas de Alito Moreno. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo su propia gente. La propia gente que realmente se sintió y se siente decepcionada de este político profesional. Un coyote marrullero, sin lugar a dudas. Vean y comenten, mis queridos rojillos, y agradezco a Paula Frutis, gracias, feliz domingo, igualmente mi querida amiga, no se le olvide dejarme su like y compartir si es necesario para llegar a más y más mexicanos y mexicanas de a pie. Pero escuchen este video está buenísimo. En el año 95 estaba visitando el estado de Campeche y de repente en la reunión llegó un vehículo un tanto cuanto lujoso. De atrás venía un vehículo con guaruras, unas 4 gentes, y me llamó la atención. Pregunté, dije, ¿quién es ese señor? Que no lo conocía, nunca lo había visto. Era Alejandro Moreno. Me dijeron, pues este señor es Alejandro Moreno. ¿Y qué hace? Pues trabaja en el municipio de Ciudad del Carmen. ¿Y qué hace ahí? Pues un puesto menor. Dije, ¿y cómo le hace para tener tantos bienes? Me dijeron, bueno, pues se dedica a conseguir contratos en Pemex para las empresas que quieren trabajar con ellos. Y de ahí saca su dinero. O sea, coyote, pues, en pocas palabras. Luego lo traté en el Senado, en donde hacía prácticamente lo mismo, pero quizás a mayor escala. Cuando compitió para ser presidente del partido, estaba tratando de ser presidente del partido el doctor José Narro, gente a quien estimo y respeto. Y él le dijo a José Narro, y Narro me lo contó a mí, le dijo, no te metas a competir conmigo. Tengo 300 millones de pesos que saqué de, digamos, finanzas del Estado, y con eso voy a tener dinero. Confesando el delito. Así como se lo estoy contando. Fíjense, nada más, y todavía Susana Uresti, que es la defensora, por supuesto, de Alito Moreno y de la gente del PAN, todavía dice, ¿pero cómo? Escuchen. Y con eso voy a tener dinero. Confesando el delito. Así como se lo estoy contando. Es decir, no lo invento. Y quien me lo contó es una gente que merece todo mi respeto. Correcto. Pues de esa manera Alito Moreno hace sus triquiñuelas. De esa manera Alito Moreno
Por eso, básicamente, sabe perfectamente Alito Moreno que aquí está completamente, pues, quemado con el pueblo, con la gente, inclusive con los propios miembros de su partido político. O sea, la Bastida también asumió que el propio Ernesto Zedillo le dio la espalda en su candidatura de ese Partido Revolucionario Institucional. Imagínense ustedes, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un personaje de esta naturaleza, como Alito Moreno, que tiene que comprar inclusive su propia candidatura, su propia presidencia de un partido político? ¿Por qué? Porque literalmente Alito Moreno no tiene calidad moral, mucho menos calidad política, para tratar de desviar la atención de lo que realmente él dice y habla y acusa. Y esto literalmente se lo dejó ver nada más ni nada menos que Arturo Ávila. Inclusive, en días pasados vimos un video en el cual desafía a Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque después del incidente que ocurrió en la explanada, ahí en el Congreso, del Senado, por supuesto, dice que él presentará denuncias por daños morales, por la difamación en su contra. Y aparte, desafió al líder del PRI a someterse a una prueba antidoping frente a un notario público para comprobar si realmente, porque de eso lo acusaron a Arturo Ávila, él es el que consume ese tipo de sustancias o Alito Moreno. Sí, esa es la realidad, porque eso fue lo que dijo Alito Moreno. Veamos el video para que usted opine, mi querido Rojillo y Rojilla de la noticia. En la mañana, el señor Alejandro Moreno Cárdenas te acusó a ti de estar drogado. Ahí sacaron un video que andaba hasta las trancas, ahí con la consejera jurídica, hasta las trancas, con un bebé. Imagínate, yo no sé si andaban con drogas, si se metieron pastillas o tachas o algo. Están los videos, ¿eh? Es una información pública que está en las redes sociales. Yo lo reto a que nos Así, por eso les digo que muchas veces el que le cree a Alito Moreno, pues literalmente cae en el desprestigio, al igual que este presidente de la franquicia del Partido Revolucionario Institucional. Imagínense ustedes nada más lanzar una serie de acusaciones de esa naturaleza. Nada más para que ustedes cataloguen el nivel de político profesional que es Alito Moreno, pero el nivel que tiene para tratar de esgrimir una responsabilidad de uno de sus esbirros, que literalmente los mexicanos y mexicanas vimos cómo se le fue directamente a tratar de increpar a Arturo Ávila y sobre todo cómo lo agarró del cuello. Eso es lo más lamentable del caso, pero esa es la esencia de Alito Moreno. Alito Moreno siempre ha sido un porro, siempre ha sido un trácala, coyote marrullero sin lugar a dudas. Pero sigamos escuchando este video. Metieron pastillas o tachas o algo. Están los videos, ¿eh? Es una información pública que está en las redes sociales. Yo lo reto a que nos hagamos un examen antidoping, ¿no? Con un notario público, y que quien salga positivo de cualquier sustancia, la que sea, renuncie a su cargo. No lo va a aceptar porque el reto sería un reto imparcial con un laboratorio certificado. No lo va a aceptar porque él sabe perfectamente bien, de acuerdo a todos los datos que tengo, pues que evidentemente no es un examen que él pasaría. Y tercero, ¿no? El senador está pasando un límite que requiere un límite moral y un límite ético. Yo he recibido mucha información de Alito Moreno, de gente que verdaderamente no lo quiere. Más hace rato tuve una reunión en donde se me dio una gran cantidad de información de este personaje, pero gran cantidad de información de este personaje, y mucha de esta información incluso, ¿no? Que tiene que ver con ámbitos personales. La calidad moral de uno y la calidad moral del otro es completamente distinto. Él es capaz de todo. A él no le importa. Sí. ¿No? Él no tiene límites morales. Yo sí tengo límites morales. Y esa es la diferencia, ¿no? La diferencia es que él es capaz de inventar, de construir una narrativa que no existe. Y bueno, pues hablar de Lourdes Mendoza, pues ¿quién le cree a Lourdes Mendoza? No todos sabemos de lo que son capaces. Vimos a Pedro Ferriz también subirse a este tema. Es lamentable, la verdad es que el senador está desesperado, no sabe ya qué hacer. He sido sin duda muy incómodo para él y voy a seguir siendo muy incómodo para él. Él ha tratado de buscar a como de lugar interlocución con el gobierno federal, que no encuentra por ningún lado, ¿no? Está acostumbrado a negociar,
y en esta desesperación de no encontrar interlocución y de estar cada vez más cercado por todas las corruptelas de las que está siendo señalado, pues en la desesperación se atreve a hacer de todo. Es capaz de todo, ¿no? Yo he recibido, lo voy a publicar en unos momentos más en mis redes digitales, amenazas ya de muerte, ¿no? Eso es grave. Graves, severas, ¿no? Y que están directamente vinculadas incluso con este episodio. Entonces las voy a hacer públicas y también voy a presentar ya una demanda por daño moral en contra de varias personas, no solamente aquí, en otros lugares, porque van a tener que probar con hechos, ¿no? Lo que han estado afirmando. Ya llegó el momento de no permitir que estos personajes sigan abusando de del libertinaje, de la verborrea, y que inventen cosas como las que están inventando. Pues se le viene la noche a Alito Moreno, a sus compinches, porque literalmente cuando tú hagas una acusación, pues debes de tener los elementos en la mano. Eso sin lugar a dudas. Porque mientras ellos hablan de censura, mientras ellos hablan de que no hay libertad de expresión, mientras ellos hablan de persecución política, lo que vemos los mexicanos y mexicanas, literalmente, es lo que sucede con Alito Moreno y con su gente. Agresivos, violentos, mentirosos, marrulleros, coyotes. Esa es la verdadera esencia que desafortunadamente ha impugnado a Alito, o más bien ha dejado a Alito durante los últimos años al frente de ese Partido Revolucionario Institucional. Alito Moreno literalmente no tiene ni cara de qué hablar referente a lo que dice. Las acusaciones las lanzan así porque, no, es que hay esto, es que este fulano es tal. Ahí está el reto, Alito Moreno. Y esperemos que lo aceptes de alguna otra manera. A ver cuándo regresas a Estados Unidos, por supuesto. Pero también lo que se les viene es que encima, pues el hecho de acusar a una persona sin fundamento legal, pues implica una respuesta. Y esa respuesta se les va a dar Arturo Ávila sin duda alguna. Él va a interponer una demanda para que le aclaren lo que dijeron públicamente. No es lo mismo acusar directamente sin tener ninguna prueba. Y esto, pues tendrá que comprobarlos precisamente la gente de Alito y el propio Alito. Porque mientras ellos hablan de que hay una censura, mientras ellos hablan de que literalmente lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum es callar las voces de los opositores y las voces de los corbetócratas y de los medios de comunicación tradicionales en este país, bueno, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión sale a aclararlo. Las directrices se basan en la autorregulación y buscan ampliar el derecho público. Y ahora, pues van a salir a pelear en contra de este organismo sin lugar a dudas, porque su postura, por supuesto, no coincide con su discurso de censura. Y dicen ellos mismos del Partido Acción Nacional, porque salió Federico Dorin a defender la postura y decir que no es cierto, que una persona no puede definir. Señores, el Consejo de la Industria de la Radio y la Televisión abarca a todos los medios de comunicación en este país. Entonces, ¿qué van a decir acerca de censura? Escuchemos cómo de nueva cuenta Arturo Ávila, por eso no quieren a Arturo Ávila y por eso están tratando de tumbarlo al macho, porque yo pienso que Arturo Ávila está creciendo considerablemente, principalmente para ser candidato a la alcaldía de la Cuauhtémoc, y eso no le gusta nada a Alito Moreno. ¿Por qué? Pues porque esa es una demarcación, sin lugar a dudas, que básicamente es parte de la alianza entre el PRI y el PAN con Alessandra Rojo de la Vega, pero principalmente del PRI. Alessandra Rojo de la Vega es del PRI, que ha estado coqueteando con ambas partes. Es parte de la estrategia que está teniendo esta mujer para que la posicionen para la jefatura de la Ciudad de México. Pero veamos y escuchemos esto, y luego vamos a ver un video donde increpan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero primero vean y escuchen esto. Se cayó la narrativa de comunicación de la oposición. Gritaron ley censura por todos lados. La CIRT salió a decir clarísimamente:
la posición de la CRT no era de censura. Y también dijo, estos lineamientos están basados en la autorregulación, y también agregó, por supuesto, que ellos entendían que este ejercicio estaba aumentando los derechos de las audiencias. Ojo, Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Por eso cuando escuchamos a Alito, el que decía a los periodistas hay que matarlos, pero de hambre, hablar de censura, pues no se explica. Cuando escuchamos a Alito decir que es una dictadura, pero él cambió los estatutos justo para quedarse en su partido eternizado, no hace ningún sentido. Y cuando lo escuchamos hablando de corrupción, cuando tiene 5 carpetas de investigación, enriquecimiento ilícito por más de 500 millones de pesos, es un presunto delincuente, también nos explica. Esta es la carta dirigida a Pedro Vaca, de la CIRT. Hoy día viene a presumir a la CIRT, porque la CIRT sabe, con este mismo señor, que hoy día está aquiescente, porque sabe que no tiene poder, y lo tiene amenazado con que no tiene. Se va a ver en el espejo de lo que te decía. La CIRT siempre ha estado en contra de esto. Tomar maromas esto. Nada más que antes se atrevía a decirlo. Y ahora tiene la bota de los acordeones encima. José Antonio, con dedicatoria a José Antonio. Él firmó esta carta, Con dedicatoria a José Antonio. La dejo aquí de regalo. Gracias, José Antonio, la carta. Para ver si es cierto que tiene algún tipo de presión. Ojalá pudieras hablar con él, sería interesante. Gracias. Ojalá diga la verdad, y toda la verdad, y nada más que la verdad. Bueno, ya están hasta peleándose con los asientos del PAN, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Eso decía él cuando había poder juzgar. Cuando algo les incomoda, y lo hemos visto en muchas ocasiones, cuando algo les incomoda a esta oposición, tanto al PRI y con el PAN, inmediatamente salen con la legata, inmediatamente salen con las acusaciones, inmediatamente salen que hay presiones, inmediatamente salen, dicen que pues el gobierno los tiene amarrados. Señor, esta organización u organismo de ninguna manera está representado solo por una persona. Los que votaron el hecho para declarar la autorregulación y buscar ampliar los derechos del público es un conglomerado de televisoras en este país que están inscritos a esta Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. No es una sola persona. Y una sola persona no se rige, al menos Alito sí, ¿verdad? Al menos Jorge Romero sí, ellos sí se rigen por ellos mismos. Pero en otro tipo de organismos hay personas que no se rigen por sí solas. Simple y sencillamente se rigen en base a la votación que se hace. ¿Para qué? Pues para que acepten o no acepten. Y este video que les voy a mostrar es una muestra de la censura que hace la transformación a cualquier ciudadano y ciudadana, por supuesto, que trata de increpar a la presidenta o al presidente de la República. Sí, en un país donde acusan algunos falta de libertad de expresión, suceden cosas como esta. Fíjense bien, una señora llega completamente molesta y enojada, a lo mejor con razón, a la camioneta de la presidenta de la República para exigir atención y resolver un problema de desalojo de propiedad. Por supuesto, no da su nombre, llega alterada, muy exigente, regañando e inclusive insultando a la propia presidenta de la República. Sin embargo, la presidenta, tranquila, calmadita como es, toma nota del problema, de la dirección y responde con calma. ¿Ese es el país donde verdaderamente no existe la libertad de expresión? Esta señora ni siquiera había cruzado el perímetro. Y si hubiera sido durante los tiempos del PRI o del PAN, a esta señora probablemente no lo hubieran sacado y desafortunadamente hasta lo hubieran tratado de violentar para sacarla del lugar. Y por supuesto, le hubieran prohibido a toda la prensa que tenía ellos comprados. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente cuál era el modus operandi de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, que compraban a la prensa, ¿sí? Y no los hubieran dejado ni grabar. Es más, ni siquiera la nota hubiera salido. No, ni siquiera la nota, nada ha salido. Pero también nos surge una pregunta. Ese tipo de quejas no las tiene que atender la presidenta de la República. Ese tipo de quejas literalmente la deben de ver y visualizar los ayuntamientos, los propios presidentes, los propios alcaldes, que no atienden a su gente, o el gobernador por parte de las instancias estatales. Entonces, ¿qué está pasando con este tipo de situaciones? Vean,
para que vean cómo en este país la libertad de expresión es literalmente de manera autoritaria por la presidenta Claudia Sheinbaum, no permitir que los ciudadanos protesten a la presidenta de la República. Vean este video y opine, mi querido Rojillo de la Noticia. Mira, el pueblo le pide. Con razón. El pueblo la quiere, el pueblo le pide. Pásale, negra. Pásale. Pues quítense. No, yo no te doy la mano. Ya quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. En primer lugar, no te doy la mano. Quiero que resuelvas. Díganme, si yo tengo un problema en mi municipio por el desalojo de un terreno, o porque me invadieron el terreno, o por lo que sea, pues yo primero voy ante las instancias correspondientes. Pero increpar de esa manera a la presidenta como si la presidenta supiera cada uno de los problemas que tenemos cada uno de los ciudadanos en este país, es lamentable de verdad. Pero sigamos escuchando. ¡Daño de mi terreno! ¿De dónde es su terreno? ¡Cállate y déjame hablar! De los rateros, no me toque. De los rateros, secuestradores, asesinos. Javier Santillán García. Ana Vianey Santillán García. Dame tu nombre. Javier Santillán Peña. Te doy tu nombre para que luego me maten a media calle. Ay, por favor, hombre. ¿Quieres que te atienda? Resuélvalo y punto. Bueno, pero... Esos narcos viven en calle D103, Colonia Fernando San Pedro, Tampico. Te doy los nombres de los narcos. No, te digo lo que es indiferente. Tú, te debes al pueblo. A mí no me quieres ver la cara de escúchame. No te escucho. Ya basta. No, te doy el nombre de los narcos. No. Ya, tú cállate y déjame hablar. Cállate y déjame hablar. Dame una dirección. Ya te lo di de los narcos. Pero ¿cuál es la dirección para que yo... Calle D103, Colonia Fernando San Pedro. Javier Narco Santillán. Calle D de dedo. Calle D, ¿qué más? Todo mundo oye menos tú. Calle D, ¿qué más? 103, Colonia Fernando San Pedro, Tampico. Narcorrateros de propiedades del 2012. Daño de propiedad. Te voy a pedir... 2012. Me quedó esa fecha porque imagínense ustedes todo este tiempo que ha pasado. ¿Cuántos gobernadores ha habido ahí en Tamaulipas? En el 2012 no estaba Morena gobernando, ¿o sí? Digo, nada más es una pregunta aquí que suelto al aire, literalmente. Entonces, ¿qué culpa tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Digo, con todo respeto para la señora que tiene razón, o sea, la desalocaron de tu casa, de tu terreno probablemente. Entonces, pues ahí tiene razón la señora. Pero en lugar, fíjense bien. Bueno, sigamos escuchando. Agarraron mi barda de pared de su cuarto. Agarraron su techo, agarraron de mi barda. Te van a ir a visitar, sé que estás enojada. No necesito visita, necesito así, mira, solución. Punto, se acabó. Si no, al infierno eterno los agarra. Saludos, presidenta, para Quítate de aquí, quítate de aquí. Fíjense bien, realmente muchas ocasiones es lo que les digo. Que la señora tiene razón. El desalojo fue en el 2012. En el 2012, déjenme checo nada más. No se me vayan, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia. ¿Quién gobernaba en el 2012 en el estado de Tamaulipas? Bueno, estaba Peña Nieto en el 2012, pero no me contestó lo que le preguntaba. En Tamaulipas. Déjenme ver. Egidio Torres Candú, fíjense bien, en el año 2012 el estado de Tamaulipas era gobernado por Egidio Torres Cantú, quien asumió el cargo por el Partido Revolucionario Institucional.
para el periodo comprendido entre el 2010 y 2016. El PRI gobernaba y ahora le quiere echar toda la problemática a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si ustedes se fijan, es difícil en muchas ocasiones. Cuando la gente trae un problema, sí, cuando la gente trae un problema y literalmente pues le afecta a sus propios intereses, le afecta a su propio patrimonio, pues tiene todo el derecho de protestarlo, tiene todo el derecho de hacerle en ese caso, pero también tenemos que buscar la mejor manera de conducirnos sin ningún tipo de agresividad, inclusive no me toques. Es la presidenta de la República, señora. Digo con todo respeto, le digo, yo estoy defendiendo su caso porque eso sucedió en el 2012 cuando gobernaba el Partido Revolucionario Institucional ahí en Tamaulipas. Y luego después estuvo algún panista probablemente. Entonces ese problema tiene más de 14 años, señora. Y qué bueno que de alguna otra manera la presidenta Claudia Sheinbaum tomó nota de este tipo de situaciones. Claro que ella va a delegar la responsabilidad a quien corresponda, que en este caso es el municipio, y van a ver de qué forma lo atiende. Pero a mí lo que más me impresionó es la calma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La calma ante esa agresividad de la señora, le digo con razón probablemente. Y eso de verdad demuestra la fortaleza que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y que siempre le ha advertido al pueblo de México. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque a últimas fechas hemos visto cómo algunos personajes están tratando de increpar, principalmente en los programas sociales. ¿Sí? Tal es el caso de un secretario de Bienestar, un exsecretario nacional de Alito que se enfadó, ¿sí? Y que ahora es diputado del Movimiento Ciudadano, y que, bueno, literalmente se ofenden por la situación de los programas sociales. Y vean ustedes nada más, porque le digo que ahorita vamos a ver todo este tipo de situaciones, ¿eh? Eso va a ser muy recurrente, el hecho de que salgan a protestar en frente de la presidenta, el hecho de que salgan a acusar, sin fundamentos, por supuesto. Escuchen este video también, para que se den una idea de la nueva estrategia de la derecha y de la ultraderecha en este país, para tratar de confundir a la población principalmente, para tratar de implementar una narrativa que han estado implementando los últimos meses, de que pues no funciona el gobierno de la presidenta, que no funciona la transformación, que Morena es esto, que Morena es lo otro. Pero escuchen y vean este video que también está buenísimo. Dije supongo. Él lo va a agarrar. Diputado Pedro, por favor. Quiero hacer la pregunta, secretario, y ojalá me la pueda responder por escrito también. ¿Cuántos campechanos salieron de la pobreza? Ya que repartir enseres domésticos y dinero, eso es realmente muy fácil. Lo verdaderamente difícil y en la que usted ha fracasado es en crear condiciones económicas para que los... Fíjense bien la palabra, en las que usted ha fracasado. Enseres domésticos y dinero, eso es realmente muy fácil. Lo verdaderamente difícil y en la que usted ha fracasado es en crear condiciones económicas para que los campechanos ya no dependan de su gobierno. Si yo considero que ya es una consideración que el programa de Hogares en Bienestar, que no solamente entrega refrigeradores, sino estufas, hamacas, tinacos y combate... Antes de que empiece a hablar el secretario, ahorita se lo voy a poner, esto está aunado a los programas sociales implementados por el gobierno federal. Ese es en el estado de Campeche. Sigamos escuchando. Que el programa de Hogares en Bienestar, que no solamente entrega refrigeradores, sino estufas, hamacas, tinacos y combate o ayuda al combate a la pobreza. Recordemos que, como dije en mi presentación, nosotros estamos orientados por un paquete de derechos sociales garantizados en la Constitución. Uno de ellos es la vivienda digna. Y es obligación de todos quienes estamos en el servicio público hacer avanzar
el contenido de cada uno de esos derechos, contrastándolo con el contexto presente. Hoy, para quienes nos consideramos defensores de la agenda de la Cuarta Transformación, una vivienda digna, especialmente en un lugar como Campeche, sí incluye contar con un refrigerador, incluye contar con una lavadora, incluye contar con una estufa, por supuesto, con un tinaco. Y también tiene implicancias económicas, diputado, porque se libera tiempo que puede ser destinado a la productividad. Las señoras, principalmente las madres de familia, aquí somos muy sensibles al tema de la familia, que son quienes batallan con el tema de alimentar a sus hijos, tener que batallar, hacer equilibrios para lograr que la comida se mantenga, gastar tiempo de más haciendo el lavado de la ropa a mano. Eso libera tiempo mental para ser más productivos y libera tiempo físico. Claro que como estos y todos los programas que incluyen un gasto de recurso público suponen debates abiertos, yo tomo nota que para el diputado Pedro Hernández McDonald el programa de refrigeradores, estufas y lavadoras no es conveniente y que probablemente la bancada de MC se opone a este programa para reflexiones futuras. Es el dicho de él, sí, yo lo estoy suponiendo, claro. Sí. Dije supongo. Es evidente cómo cada vez los partidos opositores a la transformación en este país, yo los he catalogado de derecha y de ultraderecha, es que verdaderamente están desesperados y saben perfectamente que lo que ha hecho la transformación es tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. ¿Cómo vas a impedir tú que un Congreso del Estado, en localidades o en municipios o en colonias, en las cuales pues hay cierto nivel de pobreza, que no tienen pues siquiera para tener algún refrigerador o tienen un refrigerador viejito, usado, etcétera, etcétera, y sean donados a través de un programa social por parte del gobierno de Campeche para mejorar la calidad de vida de esos ciudadanos? ¿Cómo vas a impedir tú que ocurra eso? No cabe en la cabeza de ningún mexicano y mexicana que algunos estados de la República, principalmente los de oposición, en el caso de los de la transformación hemos visto que se han destinado los programas sociales federales, pero también ellos han ampliado el rango para cubrir necesidades de la gente. Pero nos hemos dado cuenta que en algunos estados, principalmente gobernados por el PRI o el PAN, que si quieran apoyar a la gente, al menos en un rubro muy pequeño, podrían incluir a las personas con discapacidad a esos programas también federales, para que reciban, al igual que muchos mexicanos y mexicanas que ya están inscritos, que tienen problemas de motorizados o de discapacidad, reciban un apoyo bimestral como lo está haciendo en aquellos estados en los cuales están inscritos para apoyar a ese tipo de gente. Eso significa que a la derecha, a la oposición mexicana, no les interesa el pueblo, no les interesa la gente, no les interesa sacar a millones y millones de personas que ellos mismos metieron en la pobreza y en la pobreza extrema, con los resultados que ha dado la transformación y sobre todo principalmente porque refutan, es que los programas sociales es un derecho, es que los programas sociales son de tus impuestos. Sí, y nosotros y todo el mundo y la propia presidenta y todos los políticos de Morena saben perfectamente que los programas sociales son de los impuestos de los mexicanos y mexicanas y de los empresarios que ahora sí los pagan. Porque antes ellos, por eso no llegaban programas sociales. Ahora sí se sienten muy ufanos, ahora sí se sienten muy enojados, pero nos damos cuenta que ahora que les llegan a millones y millones de personas esos programas sociales y que están establecidos en la propia Constitución Política de los Estados mexicanos, es lo que más les cala. Pero cuando salen las votaciones para ampliar el presupuesto de los programas sociales, muchos de ellos se abstienen en la primera parte y otros hasta en la segunda vuelta los aprueban, como el caso específico del Partido Acción Nacional, que siempre estaba en contra de los programas sociales, como el caso específico del Partido Revolucionario Institucional, que dice que sí, luego que no, y se esconde y esto y lo otro, y luego al final lo aprueba para no quedar mal con los mexicanos y mexicanas. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano literalmente ávido de buenos resultados en un gobierno, y por supuesto con todo el derecho de reclamarle a presidentes municipales, a gobernadores que no cumplan con su cometido, y tiene todo el derecho el pueblo de hacerlo,
pues al pueblo de México se mueve por el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. Y esto viene a colisión, básicamente, porque vimos cómo pues el gobierno de los Estados Unidos le quitó pues la visa, básicamente a Andrés Manuel López Beltrán. Esto, sin lugar a dudas, pues ha generado mucha inconformidad con muchas personas, ¿no? El hecho de que una visa no te cataloga como un ciudadano bueno o malo en tu país o en un país extranjero, pues esto no, o sea, ¿en qué te puede beneficiar, afectar? En un momento determinado, bueno, te quitan la visa, bueno, pues ni modo, ¿ya qué? Pero eso no significa que tú seas un mal ciudadano, eso no significa que tú tengas problemas aquí en tu país. Por eso, Morena llevará a cabo más de 200 asambleas informativas para combatir la campaña de desinformación en el contexto de la cancelación de documentos migratorios para figuras públicas. ¿Por qué? Porque eso la oposición lo toma cuando le quitan, fíjense bien, cuando le quitan la visa a un personaje, en este caso de Morena, toda la oposición sale a decir que porque tiene inculpaciones por X problema, por X circunstancia. Pero nos damos cuenta que muchas veces hipocresía, tanto aquí en México como en el gobierno de Estados Unidos, que mantienen, por ejemplo, un delincuente que tiene problemas con la justicia como es García de Vaca, y el PAN lo tiene como vocero allá, y tiene una visa establecida. Entonces, ¿qué calidad? Me pongo ya a pensar, ¿con qué calidad o estrategia puede un gobierno determinar si un ciudadano es bueno o es malo? O cuando nos damos cuenta que los familiares de uno de los delincuentes más famosos de este país fue recibido con bombo y platillo en los Estados Unidos porque iba a llevarse parte de la fortuna, desafortunadamente, mala vida, hacia Estados Unidos. Ese es el nivel y esa es la regla con que se mide a los diferentes personajes en el país de los Estados Unidos. Pero esta es información que acaba de salir. El partido Morena va a realizar más de 200 asambleas informativas en todo el país, con el objetivo de combatir lo que llama la campaña de desinformación. Y esta información la tiene Andrea Meraz. Andy, muy buenos días. Adelante. Qué gusto saludarte, buenos días, de nueva cuenta. Pues sí, en este contexto del retiro de la visa estadounidense Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional de Morena informa que este fin de semana se llevan a cabo más de 200 asambleas informativas en todo el país. El objetivo, ya lo decías, darle y explicarle a la población los retos actuales en materia de soberanía nacional, particularmente, dice, frente a presiones externas. En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional indica que este 15 y 16 de agosto, en los 32 estados de la República, se hacen estos encuentros como parte de una estrategia territorial del movimiento para acercar a la militancia y a la ciudadanía a conocer los avances de la Cuarta Transformación y la defensa de la soberanía nacional. Y pues sí, justamente la presidente de este partido, Ariadna Montiel, a través de sus redes sociales ha diversas fotos donde se están realizando estas asambleas informativas en Chapotón, Campeche, en Mazatlán, Sinaloa, en Saltillo, que está ubicado en Coahuila, en Tlalnepantla, también Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco también es una de las entidades que también presume Ariadna Montiel en tener estos encuentros que se están llevando a cabo por dirigentes estatales, municipales y representantes de los sectores organizados de Morena. Y también quien estuvo haciendo pues estos recorridos, estas asambleas informativas, fue el propio Andrés Manuel López Beltrán, que él ayer estuvo recorriendo el distrito 6 de Taxco, y ahí pues agradezco únicamente a la gente que estuvo compartiendo estos espacios junto con él. Es el reporte, Omar. Pues ahí está el control de daños por no hay ningún control de daño, simplemente es darle información a la gente de lo que verdaderamente ocurre con ese tipo de situaciones que se generan por un gobierno que sabemos perfectamente que a lo mejor básicamente está actuando con el propósito, y sabemos que Alito Moreno y toda esa bola de rufianes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y todos esos, se meten con los congresistas y les meten en esto y les meten en el otro, hacen cartas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no dan la cara con el pueblo de México?
por ejemplo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o por ejemplo, Alito Moreno, que siempre sale con su verborrea y con mandar a sus porros para que lo defiendan de las acusaciones que tienen por delincuencia, no por delincuencia, sino por enriquecimiento inexplicable. El propio Labastida lo descubrió y sabe el modus operandi de Alito Moreno. Los mexicanos lo sabemos y conocemos, pero no sabíamos el entramado literal que tenía Alito Moreno y cómo se fue haciendo de dinero como coyote. Por eso el nuevo mote de Alito Moreno es el coyote marrullero. ¿Usted qué opina, mi querido Rojillo y Rojilla? La noticia, aprovecho para saludar a Ángel Manso, a mi querido Cairones, a Silvio Ochoa, a José Ángel Velázquez Cepeda. Gracias, mi querido amigo, gracias por estar siempre presente. Y a Laura Pineda también, gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. No se les olvide compartir el video, no sean mañados, diría la Huicha. Compartan el video, porque este video, como me dice Ángel Manso, sí, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, porque ese tipo de videos son los que hacen enojar mucho a las tías y tíos del PRIAN. Y vean lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también al respecto. Desde Ciudad Victoria, en este estado del norte de nuestro país. Segundo día de gira de trabajo de la presidenta de México por Tamaulipas. Aquí justamente Michelle en Ciudad Victoria, la capital, se reunió con jóvenes y ahí dejó muy en claro Michelle cuál es la causa del alto consumo de drogas en los vecinos Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Nuestros vecinos del norte, a los 18 años, sacan a los jóvenes. Así es. Y no necesariamente están atentos las mamás y los papás de ellos. Parte del problema del consumo de drogas en el país vecino. Quieran a su familia, quieran al prójimo. Así somos los mexicanos. Amen a la naturaleza y sobre todo, amen a la patria. Amén a México. Desde Ciudad Victoria. De esa manera, y sí tiene razón la presidenta, o sea, porque ellos lanzan muchísimas acusaciones hacia acá. Pero México es un país familiar. México es un país que verdaderamente pues, vela mucho por su familia, está al pendiente. Esto en Estados Unidos no ocurre. Esto en Estados Unidos es completamente diferente la forma. Porque sí es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, ellos a los 18 años pues ya son libres de hacer o decidir. Y esto es lo que en México, fíjense nosotros y muchas familias en México, la verdad es que cuidamos a nuestros hijos, inclusive los llevamos y los apoyamos hasta que quizá terminen su propia carrera, hasta que consigan un trabajo. Las puertas de las casas de la familia en México siempre están abiertas para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros familiares. Esa es la idiosincrasia que tenemos los mexicanos. Ese es lo bueno y lo bonito de ser mexicano. Eso es lo bonito, ¿sí? Y también esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum al inaugurar un nuevo hospital general del ISSSTE allá en Tamaulipas también. Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define una persona. Así es. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México. Se necesita. Y esa es la realidad. De verdad, una visa no define a una persona. De ninguna manera. Por eso también es importante que los mexicanos y mexicanas contextuemos lo que está ocurriendo
y la campaña sucia implementada por los medios de comunicación tradicionales y los chayoteros y los conmetócratas, porque Andrés Manuel López Obrador los descubrió de la gran cantidad de recursos que recibían por parte de los gobiernos en turno. Y eso literalmente hacía que hablaran maravillas de un gobierno en turno que les pagaba. Cosa contraria a lo que ocurre con la transformación, que pues la transformación se ha basado en informarle al pueblo directamente. No se esconde, no se anda con rama, no va a los medios de comunicación tradicionales para hablar bien o mal de nadie. Simple y sencillamente se presentan los hechos, se presentan las acciones, se presentan las obras, y eso es básicamente lo que está sosteniendo la transformación en este país. Y sobre todo que hemos tenido un presidente incansable y ahora una presidenta de la República incansable, como es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero dando resultados. O sea, porque pudiéramos tener muchos presidentes de la República que probablemente tuvieran de gira por toda la República, pero sin dar resultados. Aquí se dan resultados. Cada fin de semana que la presidenta Claudia Sheinbaum acude a un estado, a algún municipio o a alguna ciudad, pero básicamente cualquier estado de la República, pues va y presenta logros, resultados. Eso es lo que tiene completamente desarticulado a la derecha y a la oposición mexicana. Por eso no se cansan en su campaña sucia, por eso no se cansan de tratar de desprestigiar a la transformación, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso que tenemos que estar muy conscientes, porque muchas veces lo que dicen los medios de comunicación y que ellos piensan que llegan a millones y millones de personas y que eso los va a salvar en un momento determinado para volver a llegar al poder, pues no, eso no ocurre. El pueblo de México es más sabio y es mucho más inteligente de lo que ellos piensan. Tal es el caso de Pati Chapoy. Vean esto nada más. Vean nada más ¿sí? Que, pues esta mujer que ha estado despotecando las últimas semanas y los últimos meses en contra de la transformación, junto con su compinche ahí, Pedrito Sola, pues vean nada más lo que piensa y siente el pueblo mexicano de ella. Presentarles a don Jorge Muñiz, Coque Muñiz, un fuerte abrazo, fuertísimo abrazo para él, por favor. Y también tenemos entre nosotros a una dama casi de hierro, una dama de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy. Escuchen. Abucheo generalizado. Pero eso es el cinismo que tienen ellos. Gracias, mi querida Marisa Arteaga, como siempre. Saludos, Don Rojo. Ya puse mi rojo like, compartí. Muchas gracias, mi querida amiga. Gracias infinitas. También a mi querido amigo José Ángel Velázquez Cepeda, que nada más te saludé así, pero él nos ve desde Roma, Italia, y nos está comentando que hace muchísimo calor. Yo pienso que hace muchísimo calor y está haciendo muchísimo calor en muchas partes del mundo. Decimos que nunca nos iba a llegar el problema de la contaminación a nivel mundial o el cambio climático. Lo estamos sintiendo y ahora se va a acentuar más con la famosa llegada del Niño, ese fenómeno climatológico que ocurre durante determinados años y que básicamente pues vuelve a remover el clima de nuestro país y lo hace más caluroso y más frío. Por eso hay que tener mucho cuidado también, sin lugar a dudas. Sí, me dice Paula Frutis, también en California hace calor y muchísimo, también muchísimo calor que hace en California. Hace algunos meses acudimos a visitar a una tía allí a California y también estaba haciendo un calor de la fregada, y eso que no estábamos en pleno meses como ahorita, en pleno agosto, pleno verano. Imagínense ahorita cómo han de estar allá en esas partes de California, en esas partes. Si en Roma está haciendo muchísimo calor, en México está haciendo muchísimo calor. Así están las cosas. Y gracias a todos y cada uno por comentar, y también pues gracias a todos y cada uno por compartir. También fíjense bien, pero tenemos que estar muy atentos porque este tipo de información es importante. Fíjense bien, estas imágenes son sensibles para muchos, pues para muchas personas, principalmente para aquellas personas de la tercera edad, que en un momento determinado, pues se la están viendo demasiado,
pues demasiado negras en Argentina. Sí, es lamentable y es desgarrador este video que ustedes van a ver. La verdad. Sí, así tengo que decirlo, mi querido Cairo, es contenido explícito, porque con la nueva autorregulación de los medios tenemos que ponernos al puro tiro. Y saludos también a mi querida Elvia, que acaba de llegar y ya nos puso, se le recomienda discreción exactamente. Ya nos puso like. También comparte el video, mi querido Rojillo, ¿sí? Y acá también me dice Silvio Ochoa en Concha de Oro, Zacatecas, se me hace siente mucho calor. Aquí no se usa el clima, puro ventilador. Pues ya tenemos que comprar, ni modo, ya me está presionando Silvio Ochoa para que le compre un mini split. ¿Cómo ven ustedes, mis queridos Rojillos y Rojillas de los días? Porque ya, la verdad, un pueblo, o sea, una ciudad está alta, es alta aquí. Siempre tenemos fresco durante, bueno, teníamos fresco. Ahorita nos hacen unos calores de la fregada. Bueno, este contenido es completamente sensible, ¿sí? Para que usted tome sus consideraciones y vean y escuchen. Una bandeja de carne con alguna otra cosita. Obviamente lo detectaron, llegó la policía, lo llevaron a la comisaría y luego convocan al gerente del supermercado. Y el gerente dice, no, bueno, no voy a hacer la denuncia. Ok, ya está, que se retire y listo. Bueno, estuvo bien el gesto. Pero lo grave de esto es que esto es una pequeña muestra de lo que están viviendo muchos adultos mayores que no llegan a fin de mes, Maru. Es tremendo. Yo quiero destacar el gesto del gerente, ¿no? Del comercio, Totalmente. Porque, y lo sumo a Gastón Marote, acá sí estamos hablando de un robo famélico. No es un robo por robar, como siempre traes casos de los mecheros que se llevan la botella de whisky, el Fernet, no, acá robó para morfar y como dijo él, disculpame hijo, perdón hijo, no tengo para comer. Yo voy a marcar. No lo quiero justificar. No, por supuesto, Maru. Mejor es pedir, sí, mejor es pedir, pero también pongámonos en esos zapatos, ¿viste? Fíjense bien, en muchas ocasiones nosotros juzgamos mal. Y cuando criticamos precisamente ese tipo de gobiernos que están acabando, no con sus fortunas, ni con sus riquezas, ni con la gente que tiene mucho dinero, simplemente con los más desprotegidos, teniendo una crisis demasiado grave. Imagínense una persona jubilada que no tiene los recursos suficientes para llegar a fin de mes, como es el caso de Argentina. Y no solamente un jubilado, hay muchas personas en ese país que están teniendo problemas y que sustrajo. Una persona de 73 años que sustrajo una bandeja de carne porque no tenía con qué pagarla, ni siquiera con qué comer. Y que, pues lógico, ustedes saben perfectamente que en las tiendas de autoservicio en cualquier parte del mundo, o en muchas partes del mundo, por no decir que en cualquier parte del mundo, pues hay cámaras de vigilancia. Y por supuesto que están visualizando desde que entras a la tienda, donde te metes, hay pasillos en los cuales pues se enfocan mucho más esas cámaras. Y bueno, desafortunadamente le tocó a ese señor, que por supuesto no es que lo haya hecho porque muchas personas sí lo hacen por agandallar al supermercado o a la tienda de convivencia donde usted va, porque sabemos perfectamente que hay muchas personas que llegan a las tiendas y pum, se meten cosas y se salen y ahí mueren, ¿no? Pero aquí la verdaderamente es cómo este tipo de personas llegan al fin de mes sin poder siquiera tener dinero para comprar el alimento. Es verdaderamente lamentable. Por eso muchas veces las políticas de los gobiernos neoliberales o de derecha y de ultraderecha no buscan el bien ni el beneficio del pueblo. México está demostradísimo que eso no existe, eso no existió nunca con ellos. Daban programas paliativos, decían que ellos inventaron los programas sociales, sí, pero eran condicionados principalmente a sus simpatizantes, a su gente. Ahora que vemos que la transformación ha cambiado esa forma de darle esos programas sociales a la gente y que los estableció en la propia Constitución, nos damos cuenta de que ahora, con esa nueva narrativa de la oposición y de la derecha mexicana, de tratar de ligar al gobierno de la transformación
con la delincuencia organizada, de acusar sin fundamentos a la presidenta de lo mismo, Arturo Ávila, cualquier funcionario, y la campaña ahorita ellos están haciendo esa misma campaña, pero tenemos que reflexionar los mexicanos y mexicanas, de verdad. Cambiar de nueva cuenta a un gobierno de derecha o de ultraderecha, que al final de cuentas va a quitar los programas sociales, que al final de cuentas le va a quitar los apoyos a los niños y niñas de educación básica en este país, argumentando que los únicos que se lo merecen son los niños y niñas que tienen buenas calificaciones, o hacerle como lo hacen en muchos estados de la República, principalmente del PRI y del PAN, en los cuales ellos no aportan hacia los programas para personas con discapacidad, o aquellos personas que en un momento determinado siguen llamándole ninis, siguen llamándole flojos, siguen llamando huevones, porque así lo ha dicho la gente del PAN, a los jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo que pretendemos, o lo que queremos dejar como herencia nosotros, que ya estamos en el 6º piso. Bueno, no es el 6º piso todavía, ¿no? Bueno, pero que ya estamos ya sesentones o más de 60. Dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos que vuelvan a caer en el engaño, en la hipocresía, en las mentiras, en las marrullerías de la derecha mexicana, que su único objetivo es llegar de nueva cuenta, ocupar lugares en los curules, tanto en el Congreso como en el Senado, simple y sencillamente para votar en contra de todos los programas sociales. Por eso es nuestra labor y nuestro principal objetivo, el hecho de que este tipo de videos, que es principalmente con personas que ya vivimos las de Caín con los gobiernos liberales, pues que escuchen nuestras familias, que escuchen nuestros hijos, que escuchen a nuestros nietos, y dejarles al menos la inquietud de que en México se pueden hacer las cosas siempre y cuando tengamos gobiernos que verdaderamente transformen al pueblo, que verdaderamente apoyen al pueblo, y no esos gobiernos o políticos que lo único que quieren llegar al poder es para enriquecerse inexplicablemente, para conservar sus privilegios, pero principalmente para someter con dádivas a las personas mayores, a los jóvenes, a los niños y a muchas partes en este país. Opinión personal del Rojo Noticias. Yo con esto me despido, mis queridos rojillos y rojillas de la noticia. No se les olvide dejarme su like, no se les olvide compartir el video, porque aquí todos los comentarios son muy buenos y la mayoría de ellos son bien analizados y leídos. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana y vámonos directamente a ver también a Noticias. Gracias. Bye bye.